¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Buen día, profe. Sí, se escucha. Perfecto, buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo la están llevando? ¿Cómo va esta tercera semana, ya tercer estiramiento de la cuarentena? ¿Cómo lo sienten? Yo para atrás estoy sufriendo, pero mal, mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame. No me gusta estar encerrado. O sea, Ah, santo. tener que salir de eso. No, la estoy pasando no del todo bien. A nivel psicológico lo estás planteando. Estás necesitando aire. ¿Vos dónde Tal estás? cual. ¿En qué parte estás, Santiago? Cerca del aeropuerto. Ah, está bien, o sea que estás dentro de la zona que está difícil todavía pensar que vayamos a tener la posibilidad de este esparcimiento que en algunos lugares se ha habilitado el gobierno, ¿no? Tal cual. Bueno, Sí, no. paciencia. ¿Cómo? Sí, no, le decía que no estaba bien seguro con eso que había dicho el presidente, porque no sé si acá se deja salir. Vio que se podía salir a caminar, supuestamente, Mira, para que vos puedas pero tener idea de qué se trata, tenés que fijarte bien en las medidas, fijarte en la densidad poblacional. Te sugiero de todos modos que entres a la página municipal o te manejes, y esto es para todos en realidad, se manejen con las medidas de los gobiernos provinciales, vayan directo a las páginas oficiales, gobierno de Neuquén, gobierno de Río Negro, y si hay alguien de La Pampa también, porque cada provincia, cada sector y cada municipio lo está manejando en función de su realidad concreta, ¿sí? Así que me parece que Neuquén no ha flexibilizado la circulación. Vos necesitabas determinada cantidad de densidad poblacional para poder circular libremente, por un lado, y después estar fuera de la zona de circulación viral. No sé cómo está acá, no recuerdo ahora en qué categoría está o en qué situación está concretamente Neuquén Capital. Cipolletti, por ejemplo, que estamos al lado, estamos con reducción de circulación y se ha aumentado, al contrario, se ha incrementado las medidas para disminuir la circulación del ciudadano, porque somos zona de circulación viral. Así que bueno, eso yo lo que les sugiero, primero que hablen con los que necesiten, que relajen, que se tomen un tiempo para ustedes. Vos, Santiago, me imagino que además a vos que te gusta todo lo que tiene que ver con las plantas, con la jardinería, con todo eso que lo manejas recontra bien, necesitas el aire libre, así que eso también debe estar pesando. Pero bueno, asesórense bien, siempre con las páginas oficiales, hay mucha información basura dando vuelta que no nos ayuda, que nos marea, que nos suma ansiedad. Así que lo que les puedo aconsejar es eso, y después, si, o sea, lo que le está pasando a Santiago les está pasando a un montón. Nos está pasando a un montón que al prolongarse el tiempo de encierro lo empezamos a sentir. Pero bueno, tenemos que encontrarle la vuelta, de conectarnos con los amigos, de hablar con lo que necesitamos, volcar lo que necesitamos. Así podemos seguir y que después mantener esto lo más controlado posible. Hasta ahora, dentro de las pérdidas humanas que hemos tenido, no tenemos que contar de a miles como pasa en otro país, y eso es importante. Necesitamos un tironcito más. ¿El resto cómo está? Bien, bien, todo bien, compartiendo lo de lo que dice Santi también, pero bien, dentro de todo eso, hay que tener en cuenta que no nos está afectando como quizás, ojalá que esté hablando en general yo, por todos, y nada, igual ya se necesita como volver un poco a la rutina, o que más o menos te digan, bueno, va a estar hasta tal día o hasta tal fecha, como para ya irte acomodando u Es un organizando. periodo de adaptación y va a ser difícil que nos puedan establecer una fecha hoy de cuándo vamos a volver a la normalidad. Mucho va a depender de la actitud que tengamos como ciudadanos y de la responsabilidad que tengamos como ciudadanos. Por ejemplo, Cipolletti, que es donde yo vivo,
La semana pasada, la anterior, tenía un total de 3.000 detenidos. Somos una ciudad de 100.000 habitantes y tenemos 3.000 detenidos en un mes por romper la cuarentena y va a estar difícil que podamos salir de una situación. De hecho, arrancamos con un caso, 2 casos y hoy tenemos 10, uno ya está recuperado, pero tiene que ver justamente con la imprudencia con la que se ha manejado la población. Entonces, es como que tenemos que poner de nuestra parte para poder soportar esto. De todos modos, sí, es difícil y cada vez se hace más pesado. Por eso hay que resguardarnos lo más posible con la gente que tenemos alrededor, con los amigos, conectarnos lo más que podamos, hacernos el hueco para poder contar y decir lo que nos está pasando, porque es importante poder sacarse esa sensación de angustia y de encierro que empieza a pesar. Tengo aquí a alguien dentro de los que están que no se ha identificado. Lo que yo les voy a pedir, recuerden que es importante que se identifiquen. Cuando ingresan, ustedes tienen 3 puntitos a la derecha de la pantalla que dice I. Al lado hay 3 puntitos. Para el que no se identificó, les pido por favor que ingrese, vaya donde dice, arriba de todo, dice Filo, y ahí tienen que hacer clic y pongan su nombre, ¿sí? Así sabemos bien quiénes somos los que estamos. Les agradecería eso. Después hay algunos que me está indicando la pantalla, nos ven que yo tengo rojito acá en mi señal. ¿La ven? Esa señal implica que se nos está cayendo la calidad de conexión. Entonces la forma que nos permite este sistema para mantenerlo es también ahí mismo donde tenemos los 3 puntitos, debajo de donde ponemos nuestro perfil, dice administrador de video, manage video, apretamos ahí y le podemos bajar la calidad del video. Probablemente me estén viendo bastante pixelada, pero bueno, es justamente eso. Lo que yo hice fue bajarle la calidad del video para sostener el audio, que es lo que realmente importa en este tipo de conexión. Bueno, gracias a todos los que se han conectado. Yo quería comentarles algunas novedades respecto de cómo vamos a seguir trabajando con la materia, con los recursos. Recuerdan ustedes que habíamos extendido la fecha de examen, que se cambió para la semana que viene, no para la otra. Si no me equivoco, a ver, no quiero meter la pata, chicos, porque son muchas cosas. A ver, ¿dónde está la agenda? Estamos al 27. Sí, lo habíamos pasado al 11 de abril, el examen. ¿Qué va a pasar el 11 de abril? Nosotros vamos a tener de todos modos una clase virtual que va a tener como objetivo exclusivamente sanear todas las dudas que ustedes tengan. Así que lo que les voy a pedir es que se vayan poniendo las pilas con el tema del repaso y demás. Así ese día le sacamos el jugo al encuentro para sanear todas las dudas. Ese mismo día yo les voy a mostrar cómo va a ser el examen virtual. Va a ser a través de la plataforma, obviamente. No es que van a tener 1 o 2 horas para hacerlo, van a tener 3, 4 días como para poder elaborarlo, pero siempre es conveniente que se tomen unos días antes o un tiempito antes como para hacer resúmenes y sacarle el jugo a todos los encuentros. A la plataforma tenemos los foros para vincularnos, para responder, ¿sí? Otra de las cosas que les quería comentar es el tema de los recursos. Yo he estado, a ver, tengo aquí a alguien en el chat. Ah, Nicolás. Y no sé cómo podrás hacer vos tu audio. Tu micrófono, ¿me estás diciendo, Nico? Fíjate, si vos lo que querés activar es tu micrófono, vos lo tenés que... Fíjate abajo que tenés el teléfono. Ah, y por ahí tenés algún tema con tu compu. Pero bueno, nos comunicamos escribime por el chat y yo te leo. Dale, lo tengo abierto para leerte. Bueno, te decía y les decía que la idea de los recursos, yo he estado usando 3 instancias de recursos para ir acercándoles a ustedes herramientas de aprendizaje. Las 3 instancias son los PowerPoint tradicionales, esos que ustedes pueden descargar de la página. Está en la plataforma, es descargar los PowerPoint, cliquean ahí,
van y buscan los power que ustedes necesitan. Todos los recursos que yo uso me tiran a mí una estadística de uso. Entonces, cada uno de esos recursos también lleva un montón de tiempo y a veces, en función de las estadísticas que a mí me han arrojado este último mes, ahí yo evalúo qué sirve y qué no, para no amontonarles herramientas que en realidad suman confusión y no ayudan al aprendizaje. Si no las consultan es porque no las necesitan o están usando otras herramientas. Entonces, los PowerPoint que venimos trabajando desde hace años tradicionalmente van a seguir estando. Ustedes ya tienen la página, lo descargan de ahí. Lo que no voy a subir más son los PowerPoint con audio. De esos no hay casi registro de que los hayan descargado. Son muy pocos en realidad para cada uno de los grupos, entonces no tiene sentido. Y algo similar está pasando con los videos de YouTube. Hay una consulta bastante baja para lo que tiene que ver con los videos. Entonces la idea es no seguir saturándoles, porque además yo desconozco cuál es la capacidad que tiene la plataforma. Por más que yo no esté subiendo el video ahí, si no esté colgando un link, no sé cuánto tiempo o cuánto recurso le consume a la plataforma de Seneca poder procesar ese linkeo. Así que lo que voy a empezar a hacer, chicos, es aprovechar estos encuentros que nosotros tenemos virtuales para, como voy a hacer ahora, empezar a trabajar los contenidos y después abrir paso a todas las dudas. Esto sigue siendo un espacio para sanear dudas, pero también optimizar los tiempos. Ah, ¿vos te sirven ese? Ah, bueno, entonces debe ser el que me menciona. Ah, bueno. Bien, aparecieron los dos. En realidad tengo el porcentaje es muy bajo, chicos. Si a ustedes les sirve, lo sigo subiendo entonces. Pero la realidad es que entre el power con el power tradicional, ¿sí? Ah, me están matando, o sea. Ahora sí. Sí, ¿qué me dicen? ¿Quién habla por ahí? Hola. Yo, Ezequiel. Hola, ¿cómo estás? Ezequiel. ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien. Como ustedes, chicos. Che, Sí, me resirve el power comentado. Ah, bueno. Porque, o sea, es como estar en clase más o menos. Ah, bueno. ¿Y los videos? ¿Entendés? Sí, los videos también. Es más, me parece mejor los videos por YouTube que el PowerPoint, porque tengo un problema con esos Power de que se me abre la pantalla completa y no los puedo ir pausando. Entonces como que no puedo ir anotando, ¿viste? Claro. Y por YouTube es totalmente distinto. Puedo retroceder, poner pausa, volver y todo eso. Lo que yo Así que no saque eso porque me muero. No, lo que yo les quería decir es que vieron que los videos son los mismos que los PowerPoint. Entonces sí. La idea es no seguir subiendo los PowerPoint comentados y pasar directamente al video. Y dejarle nada más que el video de YouTube. ¿Sí? Entonces, ¿y a vos, Genoveva, los videos los usás igual que los PowerPoint o te sirven los PowerPoint más que los videos? Hola, profe. Hola. La verdad que me re sirven los Power con audio, porque escucho lo que usted va hablando y voy mirando el Power y la verdad que me sirve más que el Power solo. Ah, bueno, pero entonces el video lo estás viendo también. Entonces, Sí, lo descargo por ahí al teléfono o lo directamente de acá de la plataforma los utilizo. Listo, entonces quédense tranquilos, porque yo voy a seguir usando, los videos los voy a seguir haciendo. Lo que pasa es que es todo un proceso, hacer el Power con audio, más el video del Power, más... Entonces, primero eliminar saturación de información que no ayuda en nada, más cuando uno está en ciertos contextos y está aprendiendo. O sea, ustedes están aprendiendo a estudiar además en un contexto para el que psicológicamente no se habían preparado para estudiar. ¿Sí? Eso ya de base. Y ir ahorrando y optimizando recursos. De los canales, del canal de YouTube, quédense tranquilos. Incluso he visto que muchos, no sé si ustedes, pero muchos se han suscrito al canal, así que yo estoy segura de esa gente le llega la información de que yo subí un PowerPoint de algo o una clase de algo, y ahí pueden elegir si les gusta o no les gusta, si lo necesitan o no lo necesitan. Ustedes quédense tranquilos. Entonces la idea era transmitirles esto. Voy a generar nada más que los PowerPoint, ¿sí? Viste, Genoveva está suscripta y le llega todos los mensajes. Bien, genial.
Funciona el sistema. Entonces vamos a seguir trabajando con el canal de YouTube, pero la idea es no saturarlos con datos, información que además se reitera y termina siendo tedioso. Hacemos directamente los Power con el video, yo se los subo y bueno, si en caso de alguna situación particular como fue la que me aconteció en estos días, que yo no pude subírselos a los videos, usamos la clase de encuentro como la de hoy para poder usar hacer la presentación, y va a quedar esto registrado. Las clases les pido que las miren, las clases de encuentro les pido que las miren, porque a veces ahí hay consultas hechas por sus compañeros que también les van a servir para poder sanearlos, y va a quedar la clase grabada. Así que bueno, esas serán las novedades en realidad en cuanto a administración de recursos y demás. Les agradezco un montón la participación. Y vamos a arrancar con el último texto de la unidad 2. Con este texto lo que vamos a hacer nosotros es cerrar ya el proceso con miras al examen. Que les quede claro, yo la semana que viene voy a subir un texto adelantado, o sea, como trocamos las fechas para no perder el ritmo, voy a subir igual el texto que sigue de la unidad 3, pero ese texto no se evalúa, ¿sí? Es simplemente para que ustedes vayan viendo de qué se trata, pero la idea es terminar ya hoy de cerrar con todos los contenidos de la unidad 2, cosa que ustedes tengan tiempo de ir repasándolos, de ir saneando las dudas, de ir haciendo, les pido que hagan un listadito de preguntas en lo posible, de lo más ordenado posible, por unidad o por autor, así cuando nos juntamos a hacer el repaso final, lo hacemos ordenado. Ahora les voy a compartir en la pantalla, vamos a hablar de lo que es cambio organizacional, ¿sí? Van a dejar de verme. Van a dejar de verme. En teoría deberían estar viendo la pantalla el cambio organizacional, ¿lo ven? Sí. Perfecto, ¿están todos viéndolo? Gladys, perdón, tengo Sí. una pregunta. Sí, perfecto. Hola. Este entonces es el último texto que entraría en el examen. Exactamente, Bien, hasta el de Arthur, ok. hasta el de Zimmerman. Ahí, Walter, ¿eras vos el que me estaba preguntando? No. No, yo Ezequiel. Ah, porque acá veo que Walter me está escribiendo. Walter acababa de decir lo mismo. Es el 11 de mayo el examen. Fíjense que les mandé un mensajito también por plataforma. Está actualizada la planificación. Y la idea es que la clase de consulta sea el mismo 11 en este horario, en el horario que tenemos habitual. Vamos a abrir el encuentro para que sea la clase de repaso final. A partir de ahí, ustedes ya van a tener abierto el examen. De hecho, yo ya lo voy a haber cargado y lo vamos a poder compartir para que ustedes lo puedan ver de qué es lo que se les va a pedir. Y van a tener el tiempo suficiente, 3-4 días, como para hacerlos tranquilos y después subirlo, ¿sí? Así que esa es la idea de aprovechar también esta tecnología. Si estuviéramos en la clase presencial, el examen sería el 11, pero vamos a aprovechar el 11 para el encuentro, para sacarse todas las dudas, y ahí ya después les queda liberado el tiempo para que hagan hagan el examen como debe hacerse, ¿sí? Bueno, arranquemos entonces con el cambio organizacional. Nosotros veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Veníamos viendo cómo se va organizando las relaciones sociales a través de lo que son las instituciones, de lo que son las organizaciones, la importancia que tiene cada uno de nosotros en cómo va llevando adelante o cómo se va llevando adelante ese proceso organizacional que requiere de nuestra actitud activa, por un lado. Pero ojo, e insisto esto, cuando nosotros decidimos también dejar pasar, aunque no nos guste, esa decisión de dejar pasar algunas cosas también es una acción, ¿sí? Estamos permitiendo que fluya. Cada una de nuestras tomas de decisiones es una acción que impacta en el funcionamiento de la organización. Lo que nosotros habíamos terminado de ver era el tema de la cultura organizacional, como este conjunto de normas, de creencias, de regulaciones
que les van diciendo a los sujetos en las distintas organizaciones, hablando tanto de la sociedad como de las empresas, e incluso de las familias o grupos de amigos, diciéndonos básicamente qué es lo que es aceptable y qué es lo que no. ¿Cómo pasa eso? A través de los procesos de socialización. Bien, la cultura organizacional es algo que surge del entorno, que surge de justamente el conjunto de relaciones sociales y además de una imposición del grupo que dirige esa organización. Pero a eso hay una contraposición o una contracara que surge de la subjetividad de cada uno de los otros como miembros de una organización, y a eso se llama clima organizacional. ¿Sí? Es como nosotros percibimos esa cultura organizacional. Y a veces, curiosamente, la cultura organizacional puede no cambiar, pero sí cambia el clima. ¿Y por qué cambia el clima organizacional? Muchas veces porque los sujetos que están dentro de esa organización empiezan a sentir la necesidad de realizar otras cosas, empiezan a sentir el límite para su creatividad, para su expansión. Se trata de sujetos que empiezan a buscar mejor otros horizontes, otros retos. Entonces la cultura organizacional empieza a ser un límite. Y ahí es cuando el clima se enrarece. Pero también cuando cambian a veces algunos aspectos del entorno de la organización tiene que barajar y dar de nuevo. Y cuando la organización es la que tiene que barajar y dar de nuevo, lo que tiene que producirse es un cambio organizacional. Y lo que Zimmerman nos propone es una metodología que, a mi humilde entender, es una de las mejores posturas que nosotros podemos tener para poder llevar adelante el análisis organizacional y el cambio organizacional. ¿Por qué esta propuesta de Zimmerman me parece la más adecuada? Básicamente porque Zimmerman reconoce esta contraposición que nosotros venimos viendo desde que nos tropezamos con Mayo allá el año pasado en organización industrial. ¿Se acuerdan ustedes que gracias al experimento de Mayo o al tropezón que tuvo, entre muchas comillas, el experimento de Mayo, apareció el factor psicológico, apareció el factor social, que hasta entonces había sido ignorado por Fayol y por Taylor? No por malos, ya habíamos hablado de esto en su contexto, porque ellos tenían unas herramientas para analizar, mientras que Mayo tenía otras y su experimento además transcurrió en otros espacios. Entonces la idea, cuando uno va a pensar en el cambio organizacional, lo que tiene que hacer es entender que yo no cambio solamente el sistema productivo o las jerarquías o aumento las responsabilidades en un punto y lo disminuyo en otros, sino lo que yo estoy haciendo también de alguna manera es impactando en esas relaciones humanas de las cuales nos hablaba Mayo, y que son las que son portadoras, en todo caso, del clima organizacional. ¿Por qué impactan? Porque cuando yo cambio las reglas del juego, por más que los trabajadores tengan su propia lógica de funcionamiento, esa lógica de funcionamiento en una parte se conforman en relación tanto de filiación como de resistencia a ese sistema formal de la organización. Cuando digo filiación quiere decir que de afectividad, de cercanía, pero también se generan en contraposición. Uy, mira el jefe cómo me mira, o esta regla es para aumentarle el control. Sí, a veces se toman medidas dentro de las organizaciones que se piensan que son para mejor, pero sucede que los trabajadores, según cómo esté esa relación con la cultura organizacional, lo sienten en realidad como un peso más. Por eso, el título de esto, el cambio, una propuesta delicada, porque yo no puedo centrarme exclusivamente en pensar que la organización va a ser, o que el cambio organizacional lo voy a poder manejar al dedillo, con extremo detalle, simplemente porque
yo lo planifiqué hasta el final, sino que hay factores y hay elementos, como ya hemos visto, que pueden resistirse, que pueden frenar ese proceso de cambio, o por el contrario, que lo pueden acelerar, y que no necesariamente hay una subcultura organizacional o un grupo social dentro de la organización, sino que en realidad hay una convivencia de muchos sistemas sociales al interior de la organización, y esta propuesta la que nos hace es justamente observar y reconocer la existencia de esos subgrupos sociales. Entonces, el modelo sociotécnico de Kurt Lewin lo que nos plantea es un proceso a llevar adelante que nos permita a nosotros ir de manera segura, sin freno, pero pisando, ¿sí?, con firmeza, pudiendo revisar cuál es la realidad de nuestra organización y dónde estamos moviéndonos. Acá Walter me dice que se le cortó el audio. ¿A todos se les cortó el audio? Ah, bien. A veces es que va y viene la señal, pero de todos modos avísenme. Sí, avísenme, igual lo estamos grabando, pero ustedes Sí, a mí también. Sí, a mí también. Va y viene la señal, ¿sí? Fíjense igual que ustedes tienen... Bueno, ya ahora a mí me subió. Ahora subió, porque hace un ratito había bajado. Fíjense de todos modos que está ahí Sigue arriba. entrecortado, profe. Va y viene. Va y viene. Bueno, seguimos, ¿sí? Igual esto los estoy grabando, así que ustedes quédense tranquilos. Tenemos entonces del modelo sociotécnico 3 instancias. La primera es la del descongelamiento, dice el autor, y en realidad es la parte de diagnóstico. ¿Y por qué descongelamiento? Porque es tomar a la cultura organizacional que nosotros tenemos, zarandearla y ver en realidad dónde estamos parados. Ahí vamos a obtener información fría, que es información cuantificable, que son estadísticas, que a mí me van a dar, por ejemplo, cómo se está produciendo, cuánto se está produciendo, qué cantidad real de rotación de personal tengo, es decir, cuánta gente se me está yendo de la organización, cuánta entra. También uno de los datos que pocas veces se tiene en cuenta, pero que es importante saber cuando uno va a llevar adelante un cambio organizacional es cuánta gente enferma tengo dentro de mi organización, qué tipo de enfermedades tienen, qué tipo de certificados médicos me están presentando, cada cuánto los presentan. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que delatan la verdadera sensación que tiene el trabajador dentro de la organización. Entonces, si aumentan, por ejemplo, las acefaleas, los problemas gastrointestinales, los certificados por contracturas, bueno, y recientemente me enteraba que está empezando a aparecer otra enfermedad que se llama fibromialgia, que es en realidad una consecuencia de un estrés extremo. Bueno, todos estos datos que son duros, que están registrados, a mí me dan una información fría, objetiva. Pero también están los datos calientes. ¿Qué son esos datos calientes? La interpretación que se puede hacer de esos datos fríos, pero además la interpretación o lo que nos dicen los trabajadores sobre lo que sienten de lo que pasa en la organización. Y esto que puede parecer absurdo cuando uno habla de organización, piensa tradicionalmente desde la mirada mecánica, que es la que todavía sigue de alguna manera preponderando, esto de, bueno, hay que hacerlo, es una orden, es el protocolo, hay que seguirlo, y en realidad el protocolo, como bien lo demostró Mayo, se sigue cuando se quiere. ¿Estamos? Bueno, ¿y cuándo se sigue? Cuando uno siente que es apropiado, ahí empieza a jugar fuertemente la idea de la percepción. Entonces, el descongelamiento tiene que ver con esto, con agarrar lo que nos está pasando, analizarlo, desmembrarlo, hacer un diagnóstico adecuado, poder identificar los grupos que están dentro de nuestra organización, y ahí pasamos al siguiente estadio, que es el del movimiento. Acá es cuando yo empiezo a efectuar concretamente los cambios, ¿sí?
Estos cambios requieren rapidez, pero no atolondramiento, ¿sí? No quiere decir que vamos a andar atolondrados efectuando esos cambios, pero necesitamos que sean cambios cortos, en tiempos cortos, para que se puedan ver los resultados. Porque cuando los resultados se extienden o la observación de los datos se obtienen muy tarde o en muy prolongado tiempo, se pierde el entusiasmo, se pierde el compromiso, empezamos a preguntarnos para qué estamos haciendo todo esto. Entonces, dentro de las organizaciones es necesario, es muy necesario, poder establecer cambios que yo pueda medir rápidamente. ¿Qué va a pasar? Una vez que yo superé esta instancia del movimiento, que fue cuando agarré la organización, tanto en lo productivo como en lo social, y lo sacudí, ¿sí? Zarandeé lo que estaba estructurado y fui acomodando las piezas, paso a la última etapa, que es la del reconocimiento o recongelamiento también, dice el autor. ¿Qué pasa acá? Una vez que yo ya hice el cambio y me gustó y vi que el resultado sirvió, lo tengo que empezar a usar como rutina, lo tengo que establecer como rutina, me tiene que servir como rutina. Es decir, lo hago costumbre. Pero además, para poder hacerlo costumbre, tengo que lograr que los trabajadores, los miembros de la organización, se sientan identificados con esa nueva rutina. Digan, che, esto está bueno, esto me gusta, me hace sentir más cómodo, me permite crecer, me permite expandirme, ¿sí? Bueno, este es el juego que el modelo sociotécnico de Carl-Lewin nos permite a nosotros llevar adelante, siempre considerando que la organización no es solamente un elemento que yo voy a poder arreglar desde desde lo productivo nada más o desde lo formal, sino que tengo que reconocer que hay otras fuerzas que están funcionando desde las relaciones interpersonales de los miembros de la organización. Ahora, Lewin se da cuenta que hay como una ansiedad en el proceso del cambio, y esa ansiedad es la que ha llevado a muchos fracasos dentro de las organizaciones. Y esos fracasos lo que hacen en general es que las personas que se habían animado un poquito al cambio, como ven que les fue mal, retroceden, pegan el salto atrás y se apegan a lo anterior. Entonces ahí empieza a jugar esto que suele escucharse cada tanto, de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? Porque mejor malo conocido que bueno por conocer, y le sumo otro refrán. ¿Qué quiere decir? A lo que es negativo, a lo que es malo, pero lo conocemos, ya nos acostumbramos, le conocemos la maña, por decirlo de alguna manera, a eso, como ya lo conocemos, lo sabemos manejar. Pero a lo nuevo, a lo que cambia, como nos genera una incertidumbre y sentimos que no lo vamos a poder manejar, nos genera miedo, entonces nos frenamos para el cambio. Entonces, Lewin, ¿qué es lo que plantea? En general hay como una ansiedad por llevar el cambio y ver el resultado. Pero el cambio y los resultados de los cambios no son magia. ¿Por qué? Porque si la organización llegó a un punto X, es porque ha pasado todo un proceso histórico para llegar a ese punto X. Porque la organización no es nada más ni nada menos que una construcción social, el producto de las relaciones sociales que lo han llevado adelante durante mucho tiempo. Ahora, si yo pretendo saltarme un proceso histórico social para obtener un cambio, en realidad lo que voy a generar o lo que voy a activar son todos los procesos de resistencia habidos y por haber. Entonces, él advierte respecto de 5 errores o trampas que se ponen a la hora de llevar adelante un cambio organizacional, que impactan la cultura organizacional y que es necesario tenerlos en cuenta para evitarlos y que no fracase el proceso de cambio iniciado.
Porque, repito esto, todo proceso de cambio que fracasa, lo que hace es generar en el inconsciente, en el imaginario de los miembros de esa organización, es la sensación, la idea de que no conviene cambiar porque nos va a ir peor. Entonces, volvemos atrás y nos arraigamos, nos apegamos a prácticas viejas que han sido nocivas y no van a dejar de ser nocivas. Pero preferimos eso que lo nuevo, que nos genera incertidumbre y también nos ha llevado a un fracaso. Entonces, veamos los ejemplos o los errores a evitar. Primero, empezar con la fase de cambio. Ya vimos anteriormente que tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Y para qué me sirve el diagnóstico a mí? Entre otras cosas, para saber si es el momento de hacer el cambio o no. Porque a veces la sensación o la necesidad de cambio está instalada nada más que en el sujeto que dirige la organización o en un grupo minúsculo. Y el resto de la organización no siente esa necesidad de cambio. Así que hay que ir alimentando y generando empatía para poder producir el cambio. ¿Y cómo hago eso? A través del diagnóstico. Solamente el diagnóstico me dice en qué lugar y en qué tiempo estoy parado frente a la posibilidad de llevar el cambio. ¿Me van siguiendo? ¿Me van escuchando? Díganme sí, no. Así sigo. Bien. El segundo error, cambiarlo todo de una vez. Ya hemos visto que los factores culturales son muchos, son infinitas, ¿sí? La variedad de modalidades de cambio de elementos culturales. Ahora, si yo quiero cambiar todo de una sola vez, va a pasar lo siguiente. Voy a estar tirando por la borda lo que me sirve ya de la organización. Entonces, voy a estar sacudiendo la estructura, dejando en el aire a las personas hasta que se vuelve a producir el proceso de asentamiento de lo nuevo. Voy a generar desorientación y la desorientación no le gusta a nadie. Así que se aumentan los procesos o las actitudes de resistencia. Además, si yo hago un diagnóstico adecuado, voy a poder identificar qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Y es mucho más económico en cuanto a pensar la optimización de recursos y esta cuestión base de que los cambios tienen que ser pequeños, cortos y rápidos. Cuando yo hago un buen diagnóstico, voy a poder identificar aquello que específicamente urge cambiar y aquello que hay que cambiar, pero lo puedo dejar para después. Entonces, el proceso de cambio es lento, no es doloroso, ¿sí? Y se genera una suerte de simpatía por parte de quien tiene que proceder al cambio. La tercera es una trampa, imponer a la fuerza la resistencia, ¿sí? Aumenta la resistencia. Es como nos pasa a muchos, ¿sí? Esto de, ¿y vos quién sos para decirme que modifique tal conducta? La imposición, la prepotencia, lo que hace es ponernos a la defensiva, y como nos ponemos a la defensiva, lo que nos pasa es que no podemos escuchar las bondades de lo que nos proponen para el cambio. Lo siguiente, o el cuarto error, es que un mismo sujeto sea el eje del cambio. La realidad es que para que los cambios funcionen, lo que tiene que suceder es que cada uno se sienta aparte. Es necesaria la participación. Y para que esa participación sea real, cada uno tiene que jugar un papel. En cambio, hay situaciones y hay momentos que según la personalidad de quien lleve adelante el cambio, hacen que ese sujeto se vuelva hegemónico, dueño, eje. ¿Y qué pasa cuando ese sujeto, porque siempre es un ser humano, se le acaban las respuestas o se le acaba la creatividad? El cambio cesa, el proceso cesa y volvemos a lo que les venía diciendo recién. Pegamos un salto tremendo hacia atrás y nos apegamos a lo que ya existía. Por último, el quinto error es pensar
que al principio, ¿vieron? A veces nos pasa que estamos todos recontra entusiasmados con lo que va a venir. Uy, qué bueno, esto parece genial, nos va a mejorar la vida. Pero en el proceso hay que aprender a usar, por ejemplo, una nueva herramienta tecnológica. Tenemos que aprender a usarla y nos genera inconvenientes, a veces no funciona, como a veces nos pasó recién que se nos cortó el audio, ¿sí? Bueno, hay que acostumbrarse a esos nuevos elementos, a ese nuevo proceso, y si el que lo lleva adelante no tiene la capacidad de ir observando paso a paso cuáles son las reacciones, y entonces estamos complicados porque no siempre va a haber el mismo entusiasmo, no siempre va a haber la misma aceptación para el proceso de cambio, ¿sí? Sigamos con lo que estábamos viendo del proceso sociotécnico. Entonces, atendiendo a la realidad de que yo no puedo ir por el cambio total, lo que yo tengo que hacer son mini proyectos de cambio. Son estas PC que ustedes ven acá, que las tengo que además proyectar dentro de un proceso de tiempo. Son como piezas de un rompecabezas que yo tengo que analizar bastante bien cómo las voy a poder llevar adelante, porque para poder llevar adelante cada una de estas piezas del rompecabezas voy a tener que hacer una selección de sujetos, que después vamos a ver las características, pero que tienen que tener una predisposición especial para poder llevar adelante la tarea del cambio organizacional. Entonces, cada uno de estos proyectos de cambio van a estar encastrados, y una vez que nosotros los armamos, como les decía recién, en una especie de rompecabezas, lo que vamos a tener es un plan de desarrollo organizacional general, donde yo voy a poder visualizar hacia el final de ese plan las metas que me orientan en estos cambios pequeños pero firmes, y en los que cada sujeto puede llevar adelante el control de lo que está sucediendo sin tener miedo al fracaso, y además pudiendo estimar cuáles son aquellos factores que pueden fallar para generar ese plan B que en algún momento hablamos cuando hablábamos de la planificación. ¿Cuáles son entonces los elementos que van a componer un plan de cambio o un proyecto de cambio? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la información, ¿sí?, y la relación con otros proyectos de cambio. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son los que van a alimentar al grupo de tarea. Por cada proyecto de cambio yo voy a hacer una selección de personas que reúnen ciertas características que van a ser útiles para poder concretar este proyecto de cambio. Otra de las cosas que no me puede fallar es la temporalidad y el destinatario. Yo tengo que saber cuánto tiempo necesito que ese proyecto de cambio tenga de elaboración y de concreción, y a quién se lo voy a llevar adelante, quién va a ser beneficiado por ese elemento. Otra de las cosas que tengo que tener presentes son los recursos. Y recursos, acá hablamos de todo, chicos. Hablamos de recursos materiales, tecnológicos, de conocimiento, del recurso humano, ¿sí?, que es importante. Fíjense que es otro de los elementos, la selección de los participantes, qué, cuándo, dónde, de qué manera, qué jerarquía ocupan, qué tipo de relación sostienen con el entorno, qué vínculo contienen o sostienen con la organización, con la cultura organizacional. Tiene que estar muy claro el objetivo, para qué lo hacen. Es importante saber para qué estoy haciendo algo. Cuando ustedes desarrollan su tarea, lo primero que necesitan saber es qué es lo que se espera de ustedes, qué es lo que tienen que alcanzar. A veces en las organizaciones se inicia un proyecto de cambio muy entusiasmado, pero no se han medido estos elementos, el objetivo, por ejemplo, de cada uno de los pasos, y se pierde en el proceso para qué estamos haciendo, todo se dilata, y es otro elemento que hace fracasar el proceso de cambio. ¿Qué otras cosas o elementos son partes de estos proyectos de cambio? En los perfiles, las capacidades que tiene cada individuo. Las capacidades no solamente las vamos a medir desde lo profesional
o desde lo técnico, fulano es técnico en seguridad e higiene, ella es doctora, aquel es ingeniero, no solamente, o son jefes, subjefes, responsables de áreas, no solamente en esa capacidad técnica, sino en capacidades que tienen que ver con lo emocional, con la relación con el conocimiento, con la empatía, porque es muy importante, como veníamos diciendo recién, reconocer el impacto del factor humano en el proceso de cambio. Y por último, las fuentes de poder. Las fuentes de poder que tienen que ver con el lugar jerárquico, cuánto pesa su palabra dentro de la organización, y también la fuente de poder vinculado al tipo de relaciones que tienen al interior de la empresa y cómo se vinculan con la empresa, de qué manera se vinculan e influyen al interior de esos subgrupos de los cuales ya hemos hablado. Bien, entonces, para poder llevar adelante yo un proceso de cambio o un plan de desarrollo organizacional, tengo que establecer un tiempo en el cual voy a ir midiendo cada uno de los pasos. Estoy haciendo un resumen, cada uno de los pasos que se llama proyecto de cambio. Para cada proyecto de cambio generaré un grupo de tareas y para ese grupo de tareas es fundamental entonces poder considerar la cultura organizacional, cuáles son los valores, cuáles son los tiempos, cuáles son los principios, a dónde apunta la cultura organizacional original, desde la cual estamos partiendo, para poder establecer qué es lo que queremos lograr, porque todo cambio va a impactar en la cultura organizacional. Y también para poder producir esa modificación entre lo que tengo hoy y lo que quiero tener, tengo que fomentar la participación. Y acá es sumamente importante revisar mi cultura organizacional y poder ver qué cosas tengo a favor y qué elementos tengo en contra. No voy a repasar cada uno de estos puntos, ustedes lo pueden leer con tranquilidad a través de la bibliografía y después si hay alguna duda me consultan a través de los foros o la próxima clase lo podemos sanear también, pero hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, la optimización de las capacidades existentes. Es infinita la cantidad de veces. Ahí alguien abrió el micrófono, no sé quién es. Les decía, es increíble la cantidad de veces que las organizaciones no están al tanto de las capacidades de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque tal vez en recursos humanos no se ha llevado el proceso de actualización correspondiente. Entonces a veces creen que cuentan con un grupo de trabajadores que está formado hasta un nivel X de escolaridad, por ejemplo, hasta el secundario, y resulta que en realidad entre que recursos humanos les tomó el dato de la escolaridad y la actualidad, esas personas han hecho muchísimas capacitaciones, tal vez no capacitaciones de carácter terciario o universitario, pero han generado miles de capacitaciones de estos cursos cortos, de formación rápida, que les han brindado, les han generado otras capacidades técnicas que uno no las tiene contabilizadas y que pueden ayudar un montón a mejorar el funcionamiento de la organización, pensando en lo técnico, pero también uno puede detectar capacidades como es la empatía, la solidaridad, el liderazgo que es algo de lo que vamos a hablar próximamente, que es fundamental poder detectarlo en las organizaciones porque es lo que orienta y es lo que facilita o entorpece el desarrollo de la organización. Otro de los elementos es fomentar la aceptación del carácter caótico e irracional de una organización. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en general, por una cuestión incluso hasta de sanidad mental, tendemos a pensar que la organización funciona aceitada o funciona así porque sí está planeado, porque así uno lo puede manejar. Y en realidad la organización funciona con un carácter social y una dinámica propia de el ánimo y el sentir de cada uno de sus miembros. Entonces aquello que parecía que iba lineal, que iba aceitado, que no iba a tener torpezas, iba a tener entorpecimientos, de pronto un día se encuentra frenado. ¿Y por qué se encuentra frenado? Y de pronto alguien o un grupo dijo no, esto no lo hacemos más. O
sorpresa. ¿Por qué pasa eso? Porque no tuvimos la capacidad de revisar y de estar atento al ánimo y al clima organizacional que nos ocupa. Y otro de los elementos que aquí me interesa para poder ir resumiendo, identificar y reducir la resistencia frente al cambio. A veces las culturas organizacionales son las portadoras de estas mismas resistencias. A veces es curioso cómo aquellos que incentivan o impulsan desde la cabeza el cambio en la organización son los primeros en poner palos en la rueda, porque en realidad no están convencidos y se los transmiten a sus subalternos. Le dicen que sí a la cabeza, pero cuando les toca a ellos impulsar hacia abajo, manifiestan todas las dudas habidas y por haber. Y si a mí, mi jefe directo, me manifiesta las dudas frente a la posibilidad del cambio organizacional, difícilmente yo me vaya a comprometer con eso. Entonces es muy importante poder revisar la cultura organizacional para fomentar la participación, que es lo único que lleva adelante el cambio organizacional. Volvamos a la idea entonces de esto de los grupos de tareas, que son aquellos necesarios para poder llevar los proyectos de cambio, que sumados van a concretar el plan de desarrollo organizacional. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando formo el grupo de tareas? ¿A quiénes pongo? ¿Qué formación tienen? ¿Sí? Y que también qué predisposición humana tienen y cómo se van a organizar al interior de ese grupo, quién dirige, qué rol van a cumplir. Es sumamente importante que eso esté definido cuando formo el grupo de tareas, que pueda saber bien por qué traje a quien traje ese grupo de tareas. Después, durante el proceso de diagnóstico, que estos grupos de tareas a mí también me van a permitir poder oficiar de observación de conductas, voy a necesitar poder comparar perspectivas, o sea, frente a los datos fríos de los que les hablaba recién, los voy a poner a estos grupos a analizar cuáles son las miradas, cuáles son las propuestas, los hago partícipes necesarios de las soluciones o de las alternativas para los cambios necesarios. Y por eso fíjense que una de las ideas o de las sugerencias es generar grupos homogéneos que pueden ser de edad, de afinidad ideológica, de afinidad profesional. ¿Por qué necesito esta homogeneidad? Porque a mí me va a dar como resultado la concreción de teorías locales o, en todo caso, para un lenguaje más ameno o más conocido para nosotros, la idea de la existencia de estos subgrupos y estos subclimas organizacionales. Entonces yo voy a poder saber cuáles son las distintas perspectivas que pueden aparecerme dentro de la organización. Y una vez que yo identifiqué estos grupos, ¿sí? Ahí sí voy hacia el proceso de cambio y ahí empiezo a trabajar con los grupos heterogéneos o mixtos. ¿Por qué hago esto con estos grupos heterogéneos o mixtos? Básicamente porque lo que yo voy a apuntar acá es justamente al equilibrio. Necesito en este proceso de cambio empezar a generar acuerdos equilibrados entre los miembros de mi organización, entre estos grupos de tareas. Estos grupos de tareas van a ser en realidad los caballitos de batalla que después van a contagiar al resto de la organización de buena voluntad hacia el cambio. Entonces yo necesito poder encontrar el equilibrio para poder trabajar o poder acceder a un resultado que va a ser aceptado por la mayoría de la organización. Ahora, ¿cómo hago para llevar adelante entonces cada uno de estos proyectos de cambio o estos resultantes y que terminen de serme útiles o terminen plasmándose en algo concreto? Lo hago a través del proceso de aprendizaje. Y esto es importante porque nosotros en la organización siempre estamos aprendiendo cómo relacionarnos con los otros, cómo son las reglamentaciones,
cómo reaccionar frente a determinadas situaciones, frente a determinadas acciones o reacciones. También aprendemos las trampitas que podemos hacer para saltarnos algunos pasos burocráticos. El aprendizaje es fundamental y no se restringe al ámbito escolar, ¿sí? O al ámbito terciario universitario, como es nuestro caso ahora. El aprendizaje entonces se va como superponiendo, arrancamos del aprendizaje individual, de nuestros valores, nuestros principios, nuestra base cultural y social. Después nos introducimos en el grupo de amigos, ¿sí? Nosotros, esta mirada es muy parecida a la que hemos visto anteriormente ya en procesos de socialización. Yo no puedo socializar, no puedo ser parte de una sociedad si no desarrollo algún tipo de aprendizaje. Lo grupal a mí me indica o me enseña, por ejemplo, cómo interactuar con otros, qué valor, qué validan los otros, y además esa interacción con el grupo también me va a decir cosas sobre mi persona, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que hace que no me quieran también. Con ese aprendizaje grupal, después me introduzco en la organización que tiene una estructura externa, formal, preestablecida, y desde ese lugar yo, en conjunto con otros, y especialmente si estoy dirigido y si soy parte de estos grupos de tarea, voy a poder tomar esas estructuras que ya están dentro de la organización y voy a poder analizarlas para transformarlas y entender también cómo esas estructuras van a terminar impactando en el proceso o en las relaciones intrapersonales dentro de esa organización. Por eso, la predisposición al cambio está íntimamente ligada con la predisposición al aprendizaje. Es a mí el entendimiento de cómo son las cosas lo que me permite decidir si quiero cambiar o no quiero cambiar. Ahora, para poder entender, yo tengo que estar predispuesto a entender, tengo que estar abierto, y eso es lo que requiere el aprendizaje. Estar abierto, tener humildad, reconocer que uno es limitado en lo que sabe. Cuando logré impactar en la estructura y en los procesos, y ojo con esto, cuando digo transformación, insisto, no es que agarro y tiro todo por la ventana y construyo algo nuevo, no. Modifico aquello que merece ser modificado, que necesita urgentemente ser modificado, y también dejo marcado con una X qué cosas voy a tener que modificar después. Pero una vez que yo modifiqué esos elementos, modifiqué la estructura, impacté en las relaciones, y ahí lo que yo voy a terminar teniendo entonces, para poder darme cuenta si realmente hubo un cambio, es una transformación concreta de la rutina y de las reglas que están establecidas tanto formal como informalmente, ¿sí? Entonces, el aprendizaje está en la base del cambio social y tiene que ver con esto, con generar capacidades o poseer capacidades que a mí me permitan poder avanzar y superar la incertidumbre, porque el temor a la incertidumbre es justamente lo que limita los procesos de cambio. La incapacidad de manejar o de tolerar la incertidumbre es lo que muchas veces frena a las organizaciones y a las sociedades para dar un paso más adelante y modificar aquello que les viene haciendo daño. Entonces, para repasar nada más acá cuáles son las capacidades que nos permiten fomentar el cambio, es la apertura, la curiosidad. Recuerden que siempre les digo, hay que ser nenes de 3 años y preguntar por qué todo el tiempo. Cuando empezamos a preguntar por qué y empiezan a aparecer respuestas del tipo porque siempre fue así, y si estamos hablando de cuestiones sociales, sabemos que hubo un punto histórico donde eso siempre fue así nació. Entonces, si es histórico, lo podemos cambiar con el cambio de actitudes, que es de lo que vamos a hablar en un ratito nada más. La orientación, no tenemos que tenerle miedo al futuro, pero tenemos que potenciar por sobre todas las cosas el presente, porque si nos quedamos anhelando lo que vendrá, pero no construimos hoy, y lo que vendrá va a ser cualquier cosa menos lo que esperamos.
La confianza en uno mismo. Estamos en una sociedad que tiende a socavarnos la confianza, a hacernos sentir que solos o en conjunto, en realidad, porque el cambio requiere de un conjunto y una participación activa, no se va a poder. Y siempre delegamos en un tercero la toma de decisión o la guía a ese cambio. Y en realidad, cuando uno se hace cargo de que es un actor activo en todos los sentidos y recupera estas ideas que hemos visto antes del actor en la institucionalidad, el actor en la cultura organizacional, y empieza a entender el rol fundacional que tenemos para poder llevar adelante la organización. La motivación, esto es el eje, lo que desencadena el cambio dentro de la organización. Si algo realmente me molesta, tengo que ir a buscar una solución y tengo que estar seguro de que tengo el poder y la energía para llevar adelante ese cambio y acceder a algo mejor. Para eso necesito lo anterior, una actitud positiva, ¿sí? El conocimiento. Obviamente es importante la experiencia, es importante la formación profesional, pero, insisto, es muy importante la predisposición al aprendizaje. Yo creo que ya se los he dicho en alguna oportunidad, que ustedes obtengan un título como técnicos no quiere decir que ustedes van a saber todo. En todo caso, lo que ustedes están haciendo ahora es iniciar una carrera de aprendizaje permanente. Cuando ustedes se reciban, y fíjense cómo se han acelerado los mundos y los tiempos. Con ustedes el año pasado hablábamos de que en 2018 habían establecido la Organización Económica Mundial que faltaban 5 años para la implementación del teletrabajo como una herramienta casi generalizada. Fíjense lo que nos ha pasado hoy, nos adelantamos 4 años, ¿sí? 3 años. Entonces, si no estamos predispuestos al aprendizaje, si no le buscamos la vuelta, y nos vamos a quedar a mitad de camino. Lo siguiente es el poder, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de poder que nosotros tenemos? Y a veces hay poder posicional, que de esto también vamos a hablar. ¿Qué es el poder posicional? Nada más y nada menos que el poder que nos da la jerarquía dentro de la organización. Pero por otros lados también tenemos poderes sociales, poderes que tienen que ver con la empatía, con la afinidad, con la capacidad de construir vínculos, con un liderazgo que a veces no reconocemos y no impulsamos y no usufructuamos. Y por último, la capacidad, profesionalismo con herramientas de comunicación. Y se los leo porque es importante esto. No importa que yo tenga el promedio más alto de la universidad de mayor excelencia del mundo, si mi conocimiento no lo puedo compartir, no lo puedo volcar, no puedo hacer que mi conocimiento impacte positivamente en mi entorno, es lo mismo que un libro cerrado. Y lo que permite que uno pueda compartir ese saber, impulsar, alentar y mejorar y cambiar para mejor, es justamente la capacidad del manejo de las herramientas comunicativas. Todo esto nos lleva, por sobre todas las cosas, a un cambio de actitud. ¿Y qué es la actitud? Nada más ni nada menos que el tipo de acción que nosotros sostenemos frente a nuestro entorno. La actitud tiene muchísimo que ver con nuestra personalidad, tiene muchísimo que ver con nuestro compromiso, con cómo nos sentimos con el entorno. Y a veces hay lugares en los que somos súper amigables, súper empáticos, y hay otros espacios en los que realmente tenemos una actitud de rechazo, de desdén hacia el entorno. Y esa actitud lo que termina haciendo es que el entorno nos mire sobre el hombro sorprendidos. ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Bien, sigamos entonces, porque para poder modificar la cultura organizacional tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio de conducta, y ese cambio de conducta solamente lo voy a poder lograr impactando en el nivel social de la organización, ¿sí? Yo puedo cambiar las reglas, pero si no tengo quien ejecute esas reglas nuevas, y va a quedar en cartón pintado lo que yo proponga. Ahora, ¿cómo puede suceder que se produzcan las propuestas del cambio de actitud? Y depende de cómo yo lleve adelante un cambio de actitud, va a poder activar distintas zonas de nuestra sensibilidad al cambio, por decirlo de alguna manera.
La primera que nosotros vamos a tener es la del campo de aceptación. Este campo de aceptación tiene que ver íntimamente con nosotros. Nosotros vamos a aceptar rápidamente aquello que tenga que ver con nuestros valores, con lo que nos identifique. Y entonces, si la propuesta de cambio tiene que ver con lo que nosotros queremos, y no va a haber cambio, porque entonces eso ya está. Y el cambio significa modificar valores. Así que tengo que manejar mucho cómo voy a proceder a transmitir la idea de cambio, cuáles van a ser las modificaciones, para que no choque con mi campo de aceptación. Porque si cae en mi campo de aceptación, y no cae en mi campo de aceptación, sino en mi campo de rechazo, es decir, que va a ir de movida en contra de mis principios, entonces no va a haber posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque me voy a poner a la defensiva, porque voy a generar todas las resistencias posibles. En cambio, cuando yo genero una propuesta de cambio, planteo un desarrollo organizacional macro con los distintos proyectos de cambio intermedio, tengo que hacerlo de alguna manera en el que a donde vayan a caer sea en el campo de indiferencia. Es decir, que el sujeto no lo perciba como algo que está íntimamente ligado con sus valores, porque si lo percibe así, listo, ya está, ahí no tengo resistencia. Pero también quiere decir que no estoy proponiendo ningún cambio en serio. Y que tampoco lo perciba como una amenaza a sus principios, ¿sí? Que no caiga en el campo de rechazo y que active la resistencia. Y acá funciona mucho y es muy necesario la comunicación. ¿Cómo transmito? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para que no se sienta como una amenaza. No voy a disfrazar el cambio, no les voy a mentir, pero tengo que seleccionar los términos adecuados para lograr la colaboración. Colaboramos más tranquilamente cuando sentimos que no se ven afectados nuestros principios. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el sujeto dentro de la organización es parte de la cultura organizacional. Y la cultura organizacional, ¿qué es lo que nos provee? Nos provee apoyo social, emocional, las reglas del juego, nos dice cómo nos vinculamos con el entorno. La estructura, que son las relaciones de poder. Yo dentro de la cultura organizacional establecida sé cuál es la jerarquía, quién manda, quién no, a quién obedezco y a quién no. Y también la cultura organizacional nos da la motivación para permanecer o no dentro de la organización. Tiene que ver con los factores morales, con mis principios. Rara vez permanecemos en una organización con la que no tengamos nada que ver desde lo personal. Por último, la metodología de Cat Lewin nos ofrece también y nos lleva también a analizar al sujeto. Este análisis subjetivo del trabajo que se vale o que utiliza un cuestionario, que ustedes después lo van a poder ver con detalle, nos lleva a poder investigar qué es lo que están sintiendo los miembros de la organización. Lo que lleva es a reflexionar al sujeto, a verse como parte de la organización, a entender cómo las personas se vinculan, ayudan a la organización, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir a nosotros es poder encontrar la forma de acercarnos a los sujetos para poder ofrecerles la propuesta de cambio sin que estos se resistan. O sea, para poder llevar adelante la idea de cambio organizacional, yo necesito partir de lo macro para después ir bajando y poder conocer realmente a mis sujetos, a mis trabajadores, a mis compañeros, que son en definitiva los que van a terminar plasmando en la realidad lo que yo les propongo de cambio. ¿Me pudieron seguir? Ok. Bien. Genial, gracias chicos. Respecto de sí, se corta por momentos, pero está grabado. Así que después, si quieren, lo vuelven a ver y me hacen preguntas.
Si no, pregúntenme ahora. Vamos a hacer una cosa. Aprovechemos ahora y arranquemos otra vez a sanear todas las dudas que hay desde el comienzo hasta ahora. Si hay alguna anterior, o me consultan por el chat que lo estoy leyendo, o me abren el micrófono y me la consultan, así la respondo. Y si no, avanzamos con alguna de estas preguntas de lo que pueda surgir de lo que acabamos de ver. A ver, los escucho o escríbanme como ustedes se sientan más cómodos. Así podemos aprovechar los minutitos que nos quedan de encuentro, ¿sí? Escucho una voz muy, muy bajita. De la unidad 1, ¿está todo claro? Buenísimo, Nicola. ¿Quién más? ¿Quién más? De lo de hoy, Calvo, de lo de hoy, ¿alguna duda? Profe, Sí. yo tengo una duda de ahora del cuestionario AST. O sea, Del último. entiendo que es un instrumento, pero ¿solo nos quedamos con esa definición? No, cuando Con- ustedes vayan a la ¿Con este bibliografía, concepto? cuando ustedes vayan a la bibliografía, ahí van a encontrar el detalle de cómo es ese instrumento. En realidad es un cuestionario que uno tiene que analizar cuándo, cómo y adelante lo lleva y lo implementa. Tenés que tener mucho cuidado cómo lo implementás, porque vos te vas a meter a preguntarle al sujeto cómo se siente, qué es lo que ve, cómo se relaciona con su entorno y con su cultura organizacional. Entonces, uno tiene que tener ciertas miramientos de cómo llevar adelante esa instancia de la averiguación del diagnóstico organizacional, básicamente, para que no se te generen resistencias. Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás que yo trabajaba en una organización donde el clima organizacional se había enrarecido muchísimo, habían aumentado muchísimo los certificados médicos por acefaleas. Incluso habíamos tenido algunos compañeros en mi área y en otras que se habían retirado del lugar de trabajo con ataque de pánico. O sea, a veces los climas organizacionales se ponen muy bravos, ¿sí? Afectan psicológicamente muy mal a las personas, y se les ocurrió a la jefatura llevar adelante una encuesta, y era muy chistosa la encuesta. O sea, cuando ustedes lean el cuestionario, que es un poquito más amplio, por eso no lo puse acá, porque en realidad la idea es que ustedes lo puedan leer y después saquen ahí sus conclusiones o pregunten. Pero una de las preguntas, por ejemplo, es cómo te llevas con tu jefe. Y la pregunta estaba dentro de un cuestionario que te la entregaba tu jefe, y al que vos le tenías que entregar la encuesta, aunque era anónima, pero tenías que poner tu puesto, la cantidad de años que estabas dentro de la organización, qué otras tareas habías desempeñado, tenías que describir al dedillo tu tarea. O sea, era absurdo llevar adelante ese tipo de encuesta de esa manera, ¿sí? O sea que esta idea de instrumento, estamos hablando en realidad de una encuesta, pero una encuesta que se mete con el sentimiento del trabajador, y es importante entonces, después léanlo ustedes con mayor detenimiento, cuándo, cómo hacerla, ¿sí? Porque si no, fracasa. Y cuando este instrumento fracasa, o cuando las respuestas o el análisis de estas respuestas fracasan, y entonces empezamos mal con el proceso de cambio organizacional. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lo de las culturas organizacionales virtuales, ¿lo pudieron ver? ¿Lo analizaron? No, yo no lo vi, tengo después una pregunta, pero Decime ahora, con sí. respecto al foro obligatorio. Sí. No entiendo la pregunta, explique por qué considera que definen a esa cultura organizacional. Porque vos tenés que leer toda la consigna que dice: retome
la organización que usted eligió? Sí, sí. Bueno, entonces, cuando vos pensás en esa organización, Sí, yo describí los aspectos. Sí. sí. Hola, se cortó. No, te comentaba que yo describí los aspectos más importantes de la cultura y después me quedé en esa Claro, ¿por qué? que por qué considera que Steven... ¿Por qué? Porque cada organización, depende de su cultura organizacional, va a tener cierto comportamiento, cierta identidad y cierta relación. Entonces, por decir algo, esto que yo te decía a vos recién, ¿no? Si uno piensa en cómo es una cultura organizacional que lleva al extremo de la enfermedad a sus trabajadores, y yo lo describo como una particularidad de la organización, como una característica de la cultura, y entonces ¿por qué la define? Porque yo lo señalo, y porque es una organización tóxica, ¿sí? Porque en este caso una organización que, si bien estaba extremadamente burocratizada, ¿sí? y no estaba pudiendo dar respuesta a las necesidades del entorno, por eso había entrado en un estrés la estructura más que la gente, pero cuando la estructura entra en estrés, estresa a los miembros. Lo que nosotros vamos a lo que podemos responder frente a esa pregunta es: la caracteriza porque cuando yo tengo que describir a la organización, lo primero que surge es que es una organización tóxica. No leí tu participación, o no sé hasta dónde llegaste, o si la publicaste o no, pero vos lo que tenés que pensar, bueno, ¿qué describiste? No, todavía no. Bueno, entonces, ¿cómo impacta eso en la imagen, en la sensación, en el clima organizacional? ¿Sí? Vos tenés que describir a la cultura organizacional. ¿Cómo vos lo describiste? Bien. ¿Cómo define eso esa organización? ¿Qué cosas hacen resaltar de esa organización? Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, lo que evidenciaba básicamente era la incapacidad de quienes dirigían esa organización para adaptar la estructura a las necesidades del entorno. Como no la podían dirigir, y entonces bajaban el peso de su estrés y su desorientación a los trabajadores, exigían que los trabajadores tomen las decisiones o orienten la organización, y eso los trabajadores no lo van a poder hacer nunca, porque jerárquicamente no tienen el poder para tomar esa decisión. ¿Entendés? Claro. Bien, ¿qué otra, Sí. ¿qué otra pregunta? ¿Cómo vienen con los trabajos, con los foros? ¿Están pudiendo acceder? Sí, todo bien por suerte. Bien. Yo en el trabajo, sí, fue en el trabajo, en el segundo, se me complicó un poquito en los autores, Ajá. porque bueno, me preguntaba a qué se refería cada uno, y yo tenía la idea de que todos estaban, o sea, no todos, sino 3 o 4, se fijaban en los valores de los miembros, ¿no? Y con ese trabajo, bueno, al hacerlo me di cuenta que no todo es así. Pero bueno, voy a tener que volver a repasar esos puntos. Claro, bueno, la idea de los trabajos prácticos básicamente es forzarlos de alguna manera a que ustedes lean desde otro lugar la bibliografía, se familiaricen desde otro lugar, porque primero que todos los autores que nosotros vemos hablan sobre otras teorías o hablan sobre el desarrollo teórico de un tercero. Entonces, habitualmente están acostumbrados a quedarse con el nombre del autor que escribió el texto y le pasan por encima los autores reales de esas teorías que estamos analizando. Entonces, ahí estaba la trampita de forzarlos a leer más detenidamente esto. Y además, para que ustedes no se queden con la idea de que hay una sola forma de entender las relaciones humanas y de entender a la organización. Si bien nosotros estamos eligiendo una postura, que justamente esta, la de situarnos para poder reconocer la interacción de lo formal y lo informal como
la base sobre la cual se constituye o se configura la organización real. Lo cierto es que cuando ustedes vayan a las organizaciones a trabajar se van a encontrar con que hay multiplicidad de miradas. Hace un tiempo, en una situación particular, había algo estrictamente burocrático que resolver, era tomate, paso, vos firmás, se lo pasás al tercero, el tercero lo firma, etcétera, etcétera, y en el camino alguien no lo firmó. Y se plantó y no lo firmó. Entonces el primero creyó, porque tenía una relación personal muy conflictiva, que ese X no lo firmaba por poner un palo en la rueda, pero no por ponerle un palo en la rueda al proceso, sino por exhibir las fallas que había tenido o los problemas anteriores que habían entre esas dos personas. Y fue complicado, a mí me tocó interceder para que el sujeto A, que fue el que inició el proceso, entendiera que no era capricho del sujeto C que frenó el proceso. El sujeto C tenía motivos concretos e incluso hasta legales para no firmar y exigir una revisión de esa instancia, ¿sí? Entonces no me voy a olvidar más de esta charla, porque esta persona me decía, pero es un capricho, si es una cuestión que tiene que pasar, siempre pasó. Le digo, no, primero veamos en qué circunstancia está C. ¿Qué es lo que hoy a C le están exigiendo desde el lugar donde trabaja para ver si te lo puede dejar pasar o no? Después pensemos si es un capricho. Primero vayamos al objetivo. ¿Qué es lo que les sugiero que hagan ustedes? Primero piensen si el objetivo, cuando surge un problema, el objetivo, la reglamentación, el procedimiento está bien aplicado y si corresponde. Y después vayamos a los objetivos. Esta persona sigue insistiendo que era un capricho, entonces le digo, bueno, con más razón es necesario que empecemos a ver el factor humano. Porque ya había pasado anteriormente, históricamente, que se había frenado otro proceso, y ahí sí no había sido por el proceso en sí, sino por una cuestión personal. Llegaron a un punto en el que no se podía dialogar. Fíjense qué importante es el factor humano. Pero este elemento, este sujeto A, no podía entender, no podía aceptar que el factor humano estuviera trabando. Y lo reconocía porque decía, es un capricho, pero no lo podía ver que ese capricho en realidad tenía que ver con que también de alguna manera estaba percibiendo la trampa que puede poner lo humano. Entonces, si bien nosotros podemos o estamos eligiendo ponernos en esta intersección y entender el proceso productivo y el proceso social de la mano dentro de una organización, ustedes a veces se van a encontrar en organizaciones donde lo único que pesa es lo formal y les van a decir, pero ¿cómo no lográs que apliquen la ISO, no sé, 9010? Qué sé yo les estoy inventando porque de ISOs no conozco nada, ustedes conocen más que yo. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver mirando y decir, pero les dije, les expliqué, y no les entran balas, van a decir. Y en realidad, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no lo aplican? ¿Por qué no los quieren a ustedes? ¿Por qué no quieren a la organización? ¿Por qué no quieren a la jefatura? ¿O porque no lo entienden y no se puede aplicar? Bueno, averigüemos. Pero a ustedes les va a pasar encontrarse en esas circunstancias, tal vez de jefaturas que tienen una mirada muy mecánica de la organización. Entonces es importante que puedan tener este abanico y puedan contemplar que puede estar pasando esto, o al revés. Hay organizaciones en las que han puesto todo el peso en lo humano y toda la culpa la tiene el ser humano. Y a veces no se han revisado las reglas, no se han revisado la actualización de la formalidad. O hace rato que la organización empezó a tener su propio rumbo y la jefatura no se enteró y cree que se siguen aplicando las normas que ellos habían establecido, y hace rato que los trabajadores, por una cuestión de cotidianidad, de rutina, de resolver situaciones, como me acuerdo que nos había compartido Ezequiel el año pasado, cómo resolvió algunas cuestiones de pago, ¿sí? Habían dejado de hacerlo, saltan el protocolo porque lo resuelven más rápido y la jefatura no se entera porque sigue instalada en mirar la formalidad, ¿sí? Entonces la idea de los trabajos prácticos es forzarlos un cachitín a que lean entre líneas, a que lean más detenidamente y además que se queden con la idea del abanico de posibilidades para entender la cultura organizacional. Como cátedra les ofrecemos una que nos parece la más acertada, pero en el mundo social se van a encontrar con muchas variedades de perspectivas respecto a cómo debe funcionar la organización. Y en el medio tienen que transitar ustedes, ¿sí? Bien,
¿Alguna otra duda? La diferencia entre cultura organizacional y clima organizacional lo expliqué al comienzo de la clase, pero eso está claro, les va quedando más clarito. Por ahí me acuerdo que Laila me había escrito algo en la plataforma que no estaba ahí como media confundida. ¿Les va quedando más claro cuál es la perspectiva? Sí, profe, yo un suponer la había escrito en la plataforma, pasa que yo en casa no tengo internet y a veces se me complica, como se lo expliqué por mensaje privado, así que me va a tener que tener un poquito de paciencia. Vos Y tranquilo. yo le respondí, pero por el celu, así que hoy se lo subo por la compu, lo del foro. Bueno, El tranquilo. trabajo práctico ya se lo hice. Miren, chicos, ustedes tranquilos con el tema. En realidad los foros tienen bastante tiempo de participación, pero si en el caso que llegara a suceder que están muy complicados para poder subirlo, me avisan por privados y le extiendo un par de días más la participación para que tengan la posibilidad de subirlo. Si la cuestión de la conectividad, bueno, ya vimos recién que por momentos ustedes me escuchaban entrecortado. Es un gran problema porque de pronto somos muchos, miles de miles conectados al mismo sistema. Y la realidad es que no todos estamos en la misma situación de conectividad. Yo en este momento estoy en el centro de la ciudad de Cipolletti y tengo una conectividad espantosa. Así que hay lugares donde seguramente la señal es mucho más débil o más infrecuente, ¿sí? Y más si te estás conectando del celular, el uso de los datos también es un tema para administrar, así que no se hagan problema, me avisan y extendemos un cachitín más. Lo importante es que participen, que yo los vea que están activos, que me consultan, eso es valioso y es muy importante para mí, sus preguntas, ¿sí? Bueno, chicos, ¿queda alguna duda más? Si no, cerramos este encuentro. Lo que vaya surgiendo, ya saben, por el foro, ¿sí? Nos volvemos a encontrar el lunes a la misma hora, por el mismo canal. Y vayan preparándose, vayan poniéndose al día con la lectura de los textos, de los power, con la mirada de los videos. Así vamos eliminando lo más posible, la mayor cantidad de dudas posibles, así cuando arrancan el examen lo hacen sin demasiados límites, sin demasiadas preocupaciones. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Profe, ya que tocó el tema, no quiero ser como pesada, pero ya sé que hay que estudiar de todas maneras, pero ¿cómo será la dinámica del parcial en sí? ¿Va a ser como tipo los foros? No, ¿sabés qué? En realidad, fíjense, yo les subí a ustedes un video hace unos días, unas semanas más me parece, en la que les explico cómo funcionan distintos recursos de la plataforma, ¿sí? Les pido que los vayan viendo porque les va a servir para responder el examen. La realidad es que todavía no lo pensé, pero es muy probable que tenga la estructura de los cuestionarios que estamos manejando y que sea lo más parecido a los exámenes tipo presenciales que suelo hacer. ¿Se acuerdan que hay una parte que es multiple choice y una parte de desarrollo? Así que es muy probable que use el sistema de la herramienta de cuestionario y tenga ese sistema, un par de preguntas para responder, así multiple choice, y otras para desarrollo. Así que esa es la idea en principio. Todavía no lo elaboré, les iré diciendo, les contaré el mismo 11 cuando ya tengan el trabajo ahí para hacer. Lo vamos a ver, lo vamos a recorrer entre todos, por esta vía obviamente, pero van a tener más de un día para poder hacerlo, ¿sí? Quédense eso tranquilos, que van a tener 4 o 5 días con tranquilidad para poder resolverlo. Bien, ¿Sí? bien. Así que en eso quédense. Buenísimo, profe. Gracias. Lo que sí, por favor, revisen, repasen, sí. Aparte la instancia de elaboración va a ser distinta, chicos, lo van a hacer desde su casa, no es que están con la hora y media en contra suya ahí haciendo tic-tac en la cabeza, ¿sí? Pero sí, tómense el tiempo, que no los agarre debutando con la lectura mientras hacen el examen, porque ahí puede ser que se les complique. Es mejor llegar ya con las dudas saneadas, porque una vez que se abre el periodo de examen, para lo único que voy a responder preguntas va a ser para aclarar la consigna, pero no para decirles la respuesta si está bien o está mal, ¿sí? Porque están en examen. Así que
que lleguemos al 11 con el encuentro que vamos a tener para sanear todas las dudas habidas y por haber. ¿Estamos? Y si no llegamos si no pueden esperar al 11, que sería buenísimo, exploten, expriman los foros de dudas, así podemos sanear todas las dudas con la mayor posibilidad posible, la mayor cantidad posible, ¿sí? Bueno, cerramos el encuentro. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bien, le tomo la palabra a Genoveva. El que callo otorga, no me han dicho los otros que sí. Pero bueno, ya estamos en el tiempo, seguramente tienen otra materia que los está esperando en un ratito más. ¿Qué tienen ahora? ¿O no tienen más? ¿Conmigo ya terminaron? No, les queda un tramito, ¿verdad? Sí, tenemos una super clase interesante de legislación. Ah, buenísimo. Bueno, disfrútenla entonces. Sí, chicos. Nos vemos pronto. Un gusto, un placer siempre trabajar con ustedes, chicos. La verdad que un honor para mí poder seguir teniéndolos como alumnos y seguir compartiendo. Cuídense mucho, en serio, y nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, profe.